Mi nombre es Gilberto Dulce Caballero, soy estudiante de la maestría de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia. Mi ponencia es análisis de afinidad entre clases de datos para identificar sistemas de información en una organización. Este es el contenido de la charla de la ponencia. Entonces, el objetivo de esta ponencia es identificar los sistemas de información o la arquitectura de los sistemas de información de una organización a partir de la afinidad entre las diferentes clases de datos de la organización. Este trabajo se ha basado en trabajos anteriores, ¿no? Y se está innovando en la parte que tiene que ver con las clases de datos. Podemos decir que un sistema de información se puede definir como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para la toma de decisiones y el control de una organización. Tratamiento de problemas. Situación actual. Actualmente en muchas organizaciones la identificación de los sistemas de información para ser desarrollados e implementados se realiza de acuerdo a criterios subjetivos, muchas veces sesgados, y a veces en lugar de solucionar un problema estamos comprando otro. Por eso es que de pronto encontramos encontramos sistemas de información que de pronto no cumplen con su objetivo para lo cual fue creado, ¿sí? Y con gran desperdicio de recursos. Situación deseada es la identificación de los sistemas de información de una organización con criterios más objetivos, ¿no? Menos subjetivos, es decir, más objetivos. ¿Cómo? Aplicando una metodología que nos permita identificar los sistemas de información de una organización a partir de la afinidad entre clases de datos. Pregunta: ¿cómo identificar los sistemas de información o arquitectura de información que necesita una organización usando los procesos y las clases de datos? Esta investigación utiliza parte de la metodología BSP, el ASA, que es de IBM. Incluso es una metodología, ustedes pueden ver que es una metodología bastante antigua. En esta investigación se toma principalmente los pasos cuarto, quinto y sexto, es decir, determinación de los procesos de la organización, determinación de los datos y la arquitectura de la información. Como les digo, esta metodología consta de 13 pasos, pero nosotros utilizamos en esta investigación principalmente 3. En cuanto a la metodología, podemos ver aquí la matriz procesos versus organización. Esta matriz es supremamente importante. Podemos ver que en el eje de las Y se colocan todas las dependencias de la organización, y en el eje de las X están todos los procesos, y se hace el cruce entre dependencias y procesos que tiene cada dependencia. Podemos ver que hay unas bolitas negritas que son las dependencias responsables de ese proceso. Cuando hay una X, es una dependencia que participa activamente en ese proceso. Si hay una sola rayita, es que tiene alguna participación en esa dependencia, y si no existe ninguna, es que no tiene ninguna participación. Esta matriz es importante porque nos permite ver si de pronto hay procesos repetidos, ¿sí? Es decir, de pronto en una organización se están repitiendo procesos. También nos permite visualizar que hay muchas dependencias que tienen más carga que otras. Entonces nos permite hacer ese análisis.
Esta matriz, que es muy importante, que es la matriz procesos clase de datos, es la que en realidad en sí nos da la arquitectura de los sistemas. Esta matriz se construye de la siguiente manera. En el eje de las Y colocamos todos los procesos y en el eje de las X colocamos todas las clases de datos. Inicialmente colocamos primero los procesos que tienen que ver con la planeación estratégica y con el control administrativo. Después vienen los procesos que tienen que ver con el producto y el servicio de la organización. Y finalmente colocamos los procesos que tienen que ver con los recursos que soportan esos productos y esos servicios de la organización. Se trata de agrupar, se agrupan los procesos que comparten datos similares. Entonces quedan las correspondientes agrupaciones que a la larga van a ser las diferentes componentes de la arquitectura del sistema, de la arquitectura de la organización, sistemas de información. Podemos ver que cada agrupación hay una SES y una SUS. La SES quiere decir que ese proceso crea ese dato y la SUS quiere decir que ese proceso utiliza ese dato. Podemos también ver que hay unas flechas que salen de una agrupación hacia otra, dice hay un flujo de información. Podemos ver ahí que las SUS que están por fuera de la agrupación, ¿qué quiere decir? Que esa agrupación crea esa clase de datos, pero no la utiliza, pero ningún proceso no la utiliza, y que está siendo utilizada por la otra agrupación. Entonces la flechita va de la agrupación donde la crea a la agrupación donde se utiliza. Por ejemplo, en la clase de datos 1 vemos que el proceso 15 lo utiliza, ¿cierto? Y vemos que el proceso 15 corresponde a la segunda agrupación. Entonces, por eso es que hay una flechita de la primera a la segunda agrupación. Eso me va a dar el flujo de información entre los diferentes, digamos, sistemas de información, diferentes aplicaciones de la arquitectura de información de la organización. De la misma manera, existe otra matriz que es la de afinidad entre clases. Esta matriz se coloca en el eje de las Y, las clases de datos, lo mismo se colocan en el eje de las X y se relacionan, es decir, la clase 1 con la clase 1, la clase 1 con la clase 2, la clase 1 con la clase 2, 3 y así hasta la clase 1 con la clase N. Y así sucesivamente se hace la relación. Como producto tenemos la afinidad, nos aparece la matriz de afinidad. Esa afinidad me va a variar de 0 hasta 1. Ahí podemos ver que hay una diagonal principal. Esa diagonal principal tiene unos. ¿Por qué? Porque es la relación de la misma clase, ¿cierto? La misma clase relacionada a sí mismo. Entonces me va a dar afinidad 1. ¿Cómo se hace este agrupamiento? Se hace un agrupamiento con las afinidades similares. Y en consecuencia me va a dar los diferentes componentes de arquitectura de la información y muy similares, como podemos ver en la anterior diapositiva, son similares, casi semejantes a la arquitectura que aparece cuando hago el cruce entre matriz de procesos y clase de datos. Esta afinidad es una alternativa para determinar los sistemas de información de una organización y consiste en realidad en unas operaciones matemáticas sencillas. Si existen clases de datos que tienen similares afinidades, esas deben caer en la misma base de datos. Si hay dos clases de datos que no comparten ningún proceso, la afinidad es 0. Podemos nosotros ver ahí la fórmula matemática, que quiere decir que, en este caso, en este ejemplo, ¿qué quiere decir? Que la afinidad de la clase sub i respecto a la clase sub j es igual a los procesos comunes de la clase sub i versus clase sub j dividido por los procesos de la clase sub i. Por eso es que cuando estoy relacionando la misma clase, me va a dar uno que corresponde a la diagonal principal.
Aquí hay una comparación, podemos ver ya los resultados, vemos la matriz de procesos versus clases de datos y vemos la matriz de afinidad de clases. Podemos ver las semejanzas, ¿cierto? Es decir, estamos validando el modelo de la matriz procesos de organización, lo estamos validando con el modelo de la matriz de afinidad de clases. Los resultados ya elaborado la arquitectura, entonces ya la parte final, lo que hacemos es ya darle un nombre a cada agrupación, que ese nombre va a ser pues obviamente el nombre correspondiente a cada aplicación dentro de la arquitectura general de los sistemas de información de la organización. En conclusión, podemos decir que esta es una metodología híbrida porque nosotros utilizamos la matriz procesos clase de datos, utilizamos la matriz procesos organización y la matriz afinidad, análisis de afinidad. Esto nos hace que sea mucho más objetivo, que no haya subjetividad, que no exista sesgo, ¿cierto? Y los resultados pues, deben ser mejores. Y así evitamos que de pronto se elabore un sistema de información que de pronto no cumpla con los objetivos para los cuales ha sido creado. Esta metodología también es importante porque es independiente al tamaño, a la misión de la empresa, a la base de datos que van a utilizar, es absolutamente independiente. Y también la matriz de afinidad de clase pues, es más objetivo y es mucho más automática. Estas fueron las referencias que se consultaron y muchas gracias por su atención.